Ya, buenas noches con todos, bienvenidos a este debate sobre un tema fundamental del constitucionalismo contemporáneo. Para esto nos hemos planteado esta pregunta: ¿debe la naturaleza ser considerada un sujeto de derecho? La Constitución en el Ecuador en el año 2008 fue pionera al dar este primer paso, rompiendo un paradigma tradicional. Hoy tenemos cuatro panelistas que nos ayudarán a analizar las dos caras de la moneda. A favor tenemos a Anderson Torres, a Christopher Llerena, quienes defenderán esta medida con una evolución jurídica y la ética necesaria. En contra tenemos a Jeremy Viracucha, a Karen Guerra, quienes presentarán los argumentos en cuestión de su viabilidad filosófica, económica y práctica. Comencemos con esta postura. Anderson, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Eh, Puedo decir que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en nuestra Constitución no es solo un gesto simbólico, es un cambio estructural que responde a una profunda crisis ecológica. Rompemos con el antropocentrismo jurídico. Este reconocimiento es la herramienta clave para materializar el buen vivir o el summa causa, como lo conocemos, ya que nuestra salud, cultura y economía dependen de mantener un equilibrio ecológico. Es decir, le otorgamos a la naturaleza herramientas para resistir la explotación y el daño. Además, reconocer sus derechos puede inspirar a comunidades locales y tradicionales que dependen de la tierra y sus recursos, ya que cualquier ciudadano puede demandar en nombre del cuidado de la naturaleza. Exactamente. Este debate se centra en la interdependencia. La salud humana y la del planeta están interconectados. Protegerla es cuidar nuestro propio bienestar. La biodiversidad, los ecosistemas saludables son fundamentales para nuestra supervivencia. Proporcionando agua, aire limpio, agua potable y alimentos. Esta es una responsabilidad moral y ética. Al darle derechos, reconocemos su valor intrínseco y validamos la sabiduría ancestral de muchas culturas indígenas que ya entienden esta conexión. Además, no es solo proteger el ambiente, esto puede inspirar a otros países a adoptar medidas similares. Eh, Esto no solo ayuda a proteger el medio ambiente, sino también puede tener un impacto global, creando un movimiento hacia la sostenibilidad y la justicia ambiental. Gracias Anderson y Christopher por sus comentarios. Ahora tendremos que escuchar la postura que se encuentra en contra con Jeremy, por favor. Gracias. El problema es que al otorgar derechos a la naturaleza es un error filosófico. Los derechos no son una construcción social humana basada en reciprocidad. Yo tengo derecho a la vida y tengo la obligación de respetar la tuya. La naturaleza no puede tener obligaciones como tal. No puede enjuiciar a un volcán por erupcionar. Esto es un antropomorfismo la cual proyecta una cualidad humana a un ente que no puede participar en un sistema legal. Este simbolismo que deforma es un concepto del derecho. En la práctica, este simbolismo es problemático. Aunque la Constitución es egocéntrica, el modelo económico en el Ecuador sigue siendo extractivista. Esta contradicción genera frustración social y pérdida de credibilidad. Más grave aún, esta figura crea una profunda inseguridad jurídica para la investigación, proyectos mineros o la industrialización se detiene por acciones constitucionales, lo que frena el desarrollo de la tecnología, las posibilidades de mayor empleo. Ahora bien, hemos escuchado la intervención de cada uno de nuestros panelistas y tengo una consulta puntual para Jeremy. Tú mencionaste el problema filosófico, pero ¿qué hay del problema práctico en la representación? Este es el segundo gran error. Si la naturaleza tiene derecho, ¿quién habla por ella? La Constitución dice que cualquier persona puede hacerlo, pero en la práctica no es la naturaleza quien habla, sino más bien, en este caso podría ser un abogado, una ONG o el mismo Estado, interpretado por lo que ellos quieren. Se vuelve una herramienta política para que grupos impongan su propia agenda, usando a la naturaleza como un pretexto legal. ¿Quién es el representante legítimo de un río? ¿El agricultor, el ecologista o el gobierno que quiere construir una represa en este?
También la falta de representación legítima se ve en los conflictos locales. A veces las ONGs representan acciones sin el consenso de una comunidad, generando enfrentamientos. Además, el Estado no tiene la capacidad técnica ni los recursos para aplicar estos derechos. Tenemos un débil control ambiental y lentitud judicial es una norma sin operatividad real. Yo discrepo con ustedes, ya que lo que ustedes llaman inseguridad o herramienta política, nosotros lo llamamos justicia ambiental. Y es positivo que un ciudadano pueda defender a un río o a un bosque. Y no es solo un tema local, ya que esto ha sido una respuesta innovadora del Ecuador ante la crisis climática global que está a la vista de todos y cada vez peor. Es decir, que somos un laboratorio normativo que puede servir o puede ser replicado a futuro para otros países. Sí, y sobre el supuesto freno al desarrollo, el objetivo no es paralizar el país, es prevenir la explotación desconsiderada de recursos naturales. Se trata de forzar una gestión más sostenible de los recursos con el fin de asegurar un futuro, reconocer los derechos de la naturaleza, que es un paso crucial hacia un equilibrio. Pero ese equilibrio es imposible cuando se crea un choque de trenes legales. La Constitución puso los derechos de la naturaleza al mismo nivel que los derechos humanos. ¿Qué derecho prevalecerá? ¿El derecho humano al agua o el derecho de los ríos a mantener su curso? ¿El derecho a la vivienda o el derecho del ecosistema al no ser alterado? Esta falta de jerarquía frena el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Exactamente. Esto afecta directamente al empleo local. Las zonas rurales, miles de familias viven de la minería artesanal, ganadería o agricultura extensiva. Si aplicamos estrictamente los derechos a la naturaleza, esas familias pierden su única fuente de empleo o inclusive de ingresos, aumentando la pobreza. El caso de Kim Sacocha, con comunidades divididas entre ambientes y empleo, es un ejemplo perfecto. Ahora bien, hemos llegado al tiempo de dar las conclusiones. Hemos tenido dos puntos de vista claramente definidos. El equipo a favor, que es Anderson y Christopher, defienden los derechos a la naturaleza como una evolución moral y jurídica indispensable. La ven como la única vía de que garantiza el buen vivir, la sostenibilidad y la justicia ambiental, reconociendo la interconexión vital entre la humanidad y el ecosistema. Por otro lado, Jeremy y Karen han mencionado que argumentan que es un error filosófico que deforma el concepto de derecho. Señalan que la práctica genera inseguridad jurídica, que crea un conflicto de incertidumbre y con todos los derechos humanos y el desarrollo de la economía. Y es indispensable debido a la falta de capacidad estatal y la contradicción entre un modelo extractivista del país. Gracias por su atención.